Bueno, el Señor les bendiga, hermanos. Estamos aquí en Amén. este Buen día a momento. todos. Salúdenos. Tenemos al hermano José Medrano, hermano Jorge Rodríguez, tenemos a la hermana Laura y el hermano José Buentello. Y nos hemos reunido aquí por este medio para poder hablar un poco acerca del ayuno, ya que en estos tiempos, quizás con las dificultades que se están viviendo acerca de la pandemia, nos damos cuenta de que pues es cuando más necesitamos buscar de Dios y quizás a través del ayuno, la oración, pero para eso hemos tomado este tiempo que cada uno de estos maestros nos compartan algo acerca del ayuno, ya que todos pues necesitamos tener un poco más de información, como por ejemplo cuándo ayunar, el por qué ayunar, cuáles son las importancias del ayuno. Y lo primero que quisiéramos dejar va a ser al hermano José Medrano acerca de la importancia del ayuno. ¿Qué nos puede hablar usted acerca de la importancia del ayuno, hermano Medrano? Saludos a todos. Es un privilegio de verdad estar aquí como estamos con cada uno de ustedes. Y bueno, de verdad estoy muy motivado de ver lo que Dios está haciendo en nuestros medios. Yo creo que el hecho de que Carlos haya tenido en su corazón de que habláramos de este tema, yo creo que Dios está en el asunto. Y bueno, el punto que ya mencionó él, que es la importancia del ayuno. Yo creo que verdaderamente el ayuno es una disciplina muy, pero muy importante para cada cristiano, para cada persona que es parte del, del pueblo de Dios. Hay un pasaje de la palabra de Dios que encontramos en el libro en el Evangelio según San Mateo, el capítulo, en el capítulo 6, y en ese capítulo, desde el verso 1 hasta el verso 18, hay tres cosas que encontramos que Jesús mencionó, como lo es la oración, la ofrenda y el ayuno. ¿Y sabe por qué? Me impresiona porque Dios, Jesucristo en este caso, ah, pone el ayuno como en el mismo nivel de importancia que la oración y la ofrenda. Yo creo que nosotros, yo asumo que todos ofrendamos y yo asumo que todos oramos, pero yo creo que hay personas que no saben del ayuno y pues es un problema porque ah, hemos caído en una deficiencia en los últimos tiempos, la iglesia en este caso, eh, de que no practicamos esta disciplina, la cual Dios la pone en la misma nivel de importancia como lo es el, la oración y la ofrenda. Entonces, um, es sumamente importante. Y sabe que Jesús en el verso 17 de este capítulo 6, él dice, vosotros cuando, dice, ayunéis. No es que dice por si ayunan o si ayunan. O sea, Jesucristo asume que nosotros lo hacemos. Y es lamentable que ahora nosotros no lo estemos haciendo de la manera como lo hizo la iglesia primitiva. Entonces yo creo que para nosotros ahora es un privilegio poder restaurar, yo creo, parte o restaurar algo de esta deficiencia que tenemos como iglesia. Y sabe que la importancia del ayuno también yo lo veo viendo la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, cómo encontramos que los grandes hombres de Dios lo practicaron de una manera que nosotros pues no lo estamos haciendo ni siquiera cerca de esa manera. Eh, por, lo, por ejemplo, tenemos a la reina Esther, una mujer que proclamó un ayuno de 3 días y los resultados que vimos, que se ven en esa parte, fueron resultados maravillosos. Entonces, la otra cosa que me impresiona es en el contexto que el pueblo de Dios practicó el ayuno. También tenemos a Nehemías, un hombre que
que cuando el pueblo de Dios estaba en una situación difícil, al igual que quizás la que nosotros tenemos, quizás peor, y el caso de la reina Esther, el pueblo estaba bajo la sombra de muerte, había un decreto contra de ellos, y en ese momento es cuando el pueblo se acerca a Dios en ayuno. En el caso de Nehemías igual, y los resultados fueron cosas grandes que Dios hizo a través después de que el pueblo se volcó en oración y ayuno. Lo vemos en el Nuevo Testamento, Jesucristo ayunó por 40 días, y la otra cosa que es interesante notar es que el pueblo de Dios lo hizo cuando iban a iniciar algún proyecto en la obra de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 13 del libro de los Hechos también encontramos en Antioquía, cuando la iglesia oraba y ayunaba, Dios respondió de una manera y dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para el ministerio que les he encomendado, y era el evangelismo, y era acción que ellos hicieron que no hubo antes ni después otra misión que tuviera el alcance tan poderoso como esa misión. Y todo eso inició con oración y ayuno. Ahora, no quiero decir que nosotros vamos a ayunar para torcer el brazo a Dios, para que Dios haga lo que nosotros queremos, sino para alinearnos en el propósito de Dios, para que podamos entender el tiempo de Dios, para que podamos entender hacia dónde Dios nos quiere llevar. Y en el momento que nosotros estamos viendo ahorita, en esta gran pandemia, no solo es aquí, sino en el mundo entero, es el momento, yo creo que estamos en el momento y en el propósito de Dios haciendo lo que estamos haciendo. Y eso a mí me impresiona porque es el momento que nosotros podemos hacerlo y poder ser sensibles a la guianza de Dios para que Dios nos lleve a donde Él nos quiere llevar. Yo creo que este ha sido mi tiempo y yo creo que nuestros hermanos van a tener mucha más información que esto. Que Dios les bendiga. Amén. Muchísimas gracias, hermano José Medrano. Así también quisiera darle una participación al hermano Jorge Rodríguez, que también es otro maestro que tenemos en cuanto a las clases dominicales. Y quisiera preguntarle a él, ¿cuál es el propósito del ayuno, hermano Jorge? Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Es un gozo para mí estar reunido con ustedes a través de este medio. Saludar a todos, ¿verdad? Yo pienso que el ayuno tiene muchos propósitos. Y en esta ocasión yo he considerado 3 propósitos, porque realmente el ayuno se conoce como la abstinencia de comida y bebida, ¿verdad? En algunas ocasiones hay personas que el ayuno lo usan tal vez después de una fiesta y dicen, pues vamos a ayunar para bajar tal vez algunas libritas extras, ¿verdad? Que uno adquiere. Pero en realidad el ayuno tiene otro propósito, debe tener otro propósito más importante, porque en realidad si lo usáramos para tal vez para bajar algunas libras, deja de ser ayuno y pierde tal vez el significado verdadero del ayuno y se convertiría en una dieta. Por ejemplo, en el caso de Daniel, él practicó el ayuno y además él practicaba una dieta bíblica que existe. Entonces, las dos cosas son muy diferentes. Como vemos también el pueblo de Nínive, era una ciudad importante, una ciudad grande en aquellos tiempos. Esto hace muchos años, antes de Jesucristo. Lo vemos en el Antiguo Testamento, donde dice que ellos eran personas malas, pecadoras. Y ellos, Dios envió a Jonás para que les hablara y les dijera, si ustedes no se arrepienten de sus malos caminos, de hoy a 40 días, esta ciudad va a ser destruida. Entonces dice la Biblia, y quiero si pueden confirmarlo conmigo en la palabra de Dios, en el capítulo 3, en el versículo 7 dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Entonces, ellos lo usaron
con el objetivo de pedirle perdón a Dios como una forma de arrepentirse delante de Dios, y Dios les perdonó. Ahora, 3 propósitos que yo he analizado acerca del ayuno es que el ayuno lo que hace en nosotros es crear una capacidad para poder doblegar nuestro cuerpo y poder, digamos, vencer los deseos. Y en este caso es el deseo de comer, el deseo de beber. Hay cosas muy antojables en cuanto a la comida. Podemos hablar de muchas cosas, muchos manjares, que nosotros tenemos que saber distinguir lo que es la necesidad de alimento para nuestro cuerpo y también saber lo que es realmente un deseo. Pero lo importante no es realmente lo que comemos, lo que bebemos, que nos va a hacer daño. Es que nosotros tenemos que saber cómo dominar, cómo sujetar a nuestro cuerpo a una voluntad propia. Entonces, ese es uno de los propósitos del ayuno. ¿Por qué razón? Porque si nosotros logramos vencer ese deseo de comer, lo vamos a hacer por un día, pueden ser 2 días por semana, 3 días, depende del propósito de cada uno, de lo que cada quien se proponga. Entonces, vamos a nosotros a vencer eso. Quiere decir que vamos a tener una capacidad también para poder vencer aquellos deseos que dañan nuestra vida espiritual. Ese es uno de los propósitos en lo que yo he analizado con respecto al ayuno. Y podemos ver que Jesús, cuando ayunó 40 días, también él se estaba preparando para un ministerio grande, y él lo que hizo fue presentarse ante Dios, humillarse ante Dios para poder presentar al mundo todo el plan que Dios tenía. Entonces, era una manera de buscar esa conexión directa con Dios, porque ese es otro de los propósitos. Es que nosotros, nuestra vida espiritual, tenemos que darle ese espacio, ese tiempo, ¿verdad? Al nosotros estar en ayuno, nosotros podemos abrir esa oportunidad para que el espíritu también se nutra de cosas espirituales. Sería como conectarnos espiritualmente con Dios. Dios va a actuar en nuestra vida, ¿verdad? Espiritualmente nosotros vamos a estar bien, porque el espíritu también necesita ser alimentado. Por eso es necesaria la oración y es necesario también la palabra de Dios para poder pedirle a Dios que Él nos ayude, ¿verdad? Nos dirija espiritualmente y nos dé la fuerza. Aparte, el propósito, otro de los propósitos finales, es que nosotros, ya teniendo el dominio de nuestros deseos, sobre nuestro deseo, físicamente, y teniendo nosotros la llenura espiritualmente, digamos que sería como un canal de parte de Dios para nosotros, y seríamos nosotros de bendición para aquellas personas que tal vez están pasando necesidades, para aquellas personas que tienen problemas, aquellos que tal vez necesitan que nosotros intercedamos por ellos. Va a haber una fuerza, va a haber un poder que Dios va a enviarnos a nosotros, y nosotros vamos a ser partícipes de los planes de Dios en este mundo. Amén. Así que estos son los 3 propósitos que yo veo respecto al ayuno. Muchísimas gracias, hermano Jorge. Ha sido una bendición la participación suya, y como además también sabemos que en la Biblia hay de muchos hombres y mujeres que también fueron parte del ayuno y que nos puede ejemplificar mucho acerca del ayuno. Quisiéramos dejar a nuestra hermana Laura que nos hable de esos personajes en la Biblia que fueron de ejemplo para nosotros en el ayuno. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a estar viendo algunos de los hombres y mujeres en la Biblia que estuvieron ayunando. Por ejemplo, Esther, ¿verdad? En el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16, ¿verdad? Vemos la situación por la que está pasando el pueblo judío, ¿verdad? Y el primo de Esther le hace ver la necesidad de Esther de presentarse, ¿verdad? Delante del rey. Y ella le dice, ve y reúne a todos los judíos de Susa y ayunen por mí. No coman ni beban en 3 días, noche y día. Dice, yo también ayunaré con mis doncellas. Entonces entraré a ver al rey. Vemos, ¿verdad?, cómo este tipo de ayuno, el propósito era en una situación de alto riesgo que ella tenía que tomar. Por eso es que ella entró en ayuno, pidió ayuno a todos los judíos, y Dios le dio, ¿verdad?, la sabiduría, la inteligencia, la estrategia y la gracia para presentarse en esa situación de alto riesgo que estaba en peligro sus vidas, ¿verdad? El propósito de este ayuno de Esther, ¿verdad?, fue ese, ¿verdad?
Y vemos este tipo de ayuno. No comían ni bebían por 3 días de noche, ¿verdad? Y otro personaje muy importante que nos dio un gran ejemplo fue nuestro Señor Jesús en Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2, ¿verdad? Donde nos dice que Él no comió comida durante 40 días y 40 noches. Probablemente se dice que Él sí bebió agua, porque después de, de estar ayunando, dice, y tuvo hambre, ¿verdad? Por eso se cree que Él sí, durante esos 40 días, Él sí bebió posiblemente agua. Y vemos este tipo de ayuno, ¿verdad? Donde el Señor Jesús nos muestra el propósito de Él, es que se preparó primeramente porque sabía que iba a entrar un gran ministerio, ¿verdad? Que Dios le había dado a Él, y sobre todo que venía a una intensa prueba y tentación por parte de Satanás antes de iniciar su ministerio. Entonces vemos este ejemplo de personas que van a entrar a un ministerio muy fuerte, muy poderoso, ¿verdad? Un alcance tremendo. ¿Cómo se tiene que preparar de una manera tan profunda, verdad? Que estar 40 días prácticamente es sobrenatural, pero lo vemos, ¿verdad? En otro personaje también, Moisés, que incluso se dice también que él ayunó 2 veces 40 días y 40 noches, ¿verdad? Donde también nos dicen en Éxodo capítulo 24, versículo 12, que dice que no comió pan, no comió comida, ¿verdad? Al estar viendo en esta parte específica, ¿verdad? Que él pues absolutamente no comió nada de eso y ni tampoco bebió agua. Y vemos, ¿verdad? Como en el Deuteronomio capítulo 9, versículo 9 dice, se preparó para recibir palabra, para compartir. Él era un líder, él era un profeta, ¿verdad? Que Dios había escogido, entonces tenía que tener una preparación espiritual fuertísima, ¿verdad? Y en el ayuno es abstenerse, ¿verdad? De alimentos donde nosotros, nuestra carne se doblega, se humilla, ¿verdad? Para poder nuestro espíritu estar disponible de percibir lo que Dios quiere darnos, ¿verdad? Cuando el estómago está vacío, la mente ya no está concentrada en la digestión, ¿verdad? Sino que es un tiempo donde nuestra mente se despeja, ¿verdad? Se libera para poder recibir en lo espiritual. Por eso es la importancia del ayuno. Vemos otro personaje también muy importante, David, en 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16, cuando él había cometido pecado, mandó matar a uno de sus jefes, cometió adulterio de una manera tan tremenda, ¿verdad? Y él, su mujer le da un hijo, ¿verdad? Y cae gravemente enfermo. Y aquí vemos a David rogando por sanidad, ¿verdad? Dice que él entró en una total rendición. Él se arrepintió, pero él entró a ese tiempo de ayuno, de ruego, de silicio. Dice que él se postró en tierra, estuvo tirado en tierra, postrado, ¿verdad? En total rendición, clamando misericordia, aunque ya el profeta le había dicho que él iba a morir, pero él estuvo intercediendo, y verdad, y vemos cómo eso fue por 7 días que él estuvo sin comer, sin beber igualmente, esperando, ¿verdad? Que Dios hiciera su voluntad. Y vemos cómo Dios decidió, ¿verdad?, llevar su hijo. Cuando él sabe la respuesta de Dios, que su hijo había muerto, él se para, dice la palabra de Dios que se bañó, se ungió y fue a adorar, ¿verdad? Fue a adorar, y eso reconociendo la respuesta de Dios, ¿verdad? No en ningún momento ninguna queja en contra de Dios, sino recibiendo la respuesta en ese tiempo que estuvo ayunando y rogando. Otro personaje muy importante, Daniel, ¿verdad? Dice Daniel capítulo 9, versículo 1 al 3, dice que rogó, oró y ayunó, ¿verdad? Dice que se vistió con ropas ásperas, ¿verdad?
y él estuvo haciendo confesión de pecado y arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿verdad?, cómo estos personajes, el propósito de su ayuno aquí en él era el arrepentirse, el confesar pecados, el afligir, Señor, su alma, ¿verdad? Y pedir perdón al Señor. Y también el pueblo de Israel, en Nehemías, ¿verdad? Ellos escucharon la palabra de Dios y eso trajo convicción, arrepentimiento, y ellos igualmente entraron en ayuno, ¿verdad? Y clamando al Señor por arrepentimiento. Pues son algunos, ¿verdad?, de los personajes y vemos cómo Dios contestó en todas estas personas que estuvieron en este tiempo de ayuno y oración y clamor. Dios siempre trajo respuesta. Muchísimas gracias. Amén. Amén. Sí. Amén. Así pues, también sabemos, hermanos, que se habla de diferentes tipos de ayunos y quizás cuando ayunar también necesitamos saber todos esos datos para nosotros también participar de esos ayunos. Y para eso vamos a dejar al hermano José Buentello para que nos explique un poco de los diferentes tipos de ayuno. Bueno, en la Biblia solamente se menciona un tipo de ayuno y es el ayuno total. Jesús ayunó, no se dice si tomó agua o no, pero ayunó. Algunos comentaristas dicen que tomó agua porque se dice que nomás tuvo hambre, no mencionó sed, pero no estamos seguros de eso. Donde sí especifica que no se tomó agua, pan fue en la reina Esther, que dijo que por 3 días no tomaran agua ni comieran. ¿Ok? Ahora, algunos de nosotros tenemos que tener la mente clara en la palabra del Señor, que uno tiene que ayunar cuando también Dios nos guía a ayunar. No nomás ayunar por ayunar. Tenemos que tener un propósito por el cual ayunar. Por decir, Esther tiene un propósito por el cual ayunar. Y fue para que el rey la escuchara. Nehemías tiene un propósito y era porque habían cometido pecado, se habían casado con mujeres inconversas y estaban pidiendo perdón al Señor. Por decir, Daniel en el capítulo 9 oró para que Dios le revelara la profecía, porque se habían cumplido las 70 semanas de que Israel tenía, o los 70 años que Israel tenía que regresar a Jerusalén y no habían regresado. Entonces Daniel comienza a orar y comienza a pedir perdón por ello y tenía un propósito para que Dios le revelara la palabra de Dios. Entonces el ayuno siempre tiene un propósito definido. Uno de ellos, por decir, lo que se habló acerca de Nínive, ¿cuál es el propósito? Perdón. ¿Sí? Entonces todo el ayuno tiene que estar guiado hacia un motivo. David estaba orando para que Dios sanara a su hijo, ¿verdad? Entonces el ayuno tiene que ser movido primeramente por algún propósito definido en nuestra vida. Uno de ellos es el buscar la presencia de Dios, y siempre recuerden que la Biblia habla acerca de ayuno en oración y silicio. O sea, ellos se ponían un manto, se quitaban la ropa que tenían y un manto áspero y los echaban ceniza en la cabeza como señal de quebrantamiento. O sea, que el ayuno es para quebrantar nuestro cuerpo, doblegar nuestro yo, humillarnos, tratar de ser más sensibles. Por eso es que el ayuno tenemos que hacerlo en una manera en que nosotros tomemos un día y nos encerremos en un lugar, en un cuarto, y oremos, para que tenga más efectividad, porque tenemos que orar, tenemos que leer la palabra del Señor. No es muy conveniente ayunar cuando estamos trabajando porque no dedicamos tiempo a la oración. Recuerde que todos esos hombres se apartaron y oraron y se quebrantaron delante del Señor. Entonces, el ayuno de esta manera trae efecto. Se abstuvo de ciertos alimentos, que tomó legumbres, pero no ayunó. En el capítulo 10 dice que se abstuvo de carne, de un plato delicado, que no se echó perfume, pero comía. En el capítulo 9 sí tomó ayuno. El ayuno es abstención de alimentos y de agua. Si yo digo, voy a tener un ayuno parcial, que no hemos escuchado mucho tiempo, voy a comer nomás legumbres, o voy a comer esto. No, estás comiendo alimento. El ayuno bíblico es abstención de alimento. ¿Por cuánto? Por un día, por 2 días,
de acuerdo que Dios nos guíe. Eso es lo importante, buscar siempre la alianza de Dios. Que Dios nos guíe cuánto tiempo. Por eso tenemos que prepararnos, por decir, yo voy a ayunar de aquí al próximo domingo. Entonces yo tengo que ir buscando la presencia del Señor, tengo que ir preparando mi cuerpo físicamente, como le decía, no comer bastante, ir rebajándole la comida para que mi cuerpo se vaya acostumbrando, porque el hacer el ayuno de un día para otro sin planificarlo, sin ver el propósito, tal vez no va a tener resultados. ¿Por qué? Porque no nos hemos preparado ni espiritualmente, ni mentalmente, ni físicamente. Entonces yo tengo que decir, Señor, yo voy a ayunar por esto. Hay un propósito por el cual, mira, Señor, yo quiero ser sensible a tu espíritu o a entender tu palabra. Yo me preparo y comienzo a buscar de Dios. Y cuando sea el día del ayuno, yo me encierro en un lugar y comienzo a buscar la presencia del Señor. Y que no me distraiga la comida, que no me distraiga ese tiempo. Y digo, Señor, estas 4 horas que voy a ayunar, me voy a dedicar a ti, o las 8 horas, las horas que Dios nos guíe a hacerlo. Y veremos cómo eso traerá un mejor resultado y beneficio a nuestra vida cuando oramos y leemos la palabra junto con el ayuno. Bueno, Dios les bendiga. Muchísimas gracias, hermano José. Ha sido una bendición la participación de cada uno de ustedes. Y quiero mencionarles que también tenemos a un líder que ha trabajado mucho en la obra del Señor y es nuestro hermano Roberto. Quisiéramos darle una participación, hermano Roberto. Joya, a ver, ¿tiene usted alguna pregunta para alguno de los hermanos que tuvieron participación, los maestros que nos han estado compartiendo este tiempo? Pues la verdad que, mire, tenía muchas preguntas y conforme han estado cada uno de ustedes hablando de lo que es el ayuno en sí, me han respondido 6 preguntas. Pero tengo una ahorita que me queda todavía pendiente que no lo completó. Creo que la hermana Laura casi lo hacía, pero no me la completó. Mi pregunta es, ¿cuándo es el momento oportuno? Hemos hablado, perdón, antes que yo le haga la pregunta a los hermanos, hemos hablado de los motivos que tuvo Daniel, de los motivos que tuvo Moisés, Esther, y todo lo que dice de Deuteronomios. Pero en estos tiempos, ¿cuándo es exactamente el momento oportuno para ayunar para estos tiempos? Sabemos lo que dice la Biblia, es lo que entendí, todo lo que me explicaron ustedes los maestros. ¿Cuándo es el momento oportuno, hermano José Buentello? Bueno, como les decía, el momento oportuno es tal vez cuando vemos alguna necesidad personal o una necesidad en la familia. Por decir, vemos que David, cuando vio que su hijo estaba enfermo, aprovechó ese tiempo para orar y para ayunar, para buscar la presencia de Dios. ¿Por qué ayunó? Porque él quería estar todo el tiempo, esos 7 días, buscando la presencia de Dios. No comió, le ofrecían pan, no comía. Entonces, por eso tenemos que estar sensibles a la alianza de Dios. Dios nos puede decir, yo quiero que tú ayunes, y el propósito por el cual voy a ayunar. Recuerde que toda oración tiene un propósito. El ayuno debe tener un propósito. ¿Por qué voy a ayunar? ¿Cuál es la idea? Yo quiero ser sensible de Dios. Bueno, voy a ayunar por esa, ser sensible de Dios. Entonces yo escojo un día en el cual yo pueda, como le decía hace rato, encerrarme en un lugar y buscar esas 3, 4, 5 horas de ayuno o 8 horas de ayuno, depende a lo que Dios nos guíe, a buscar la presencia de Dios para mi vida. O orar por algún familiar, o orar por alguna necesidad, por alguien que esté enfermo, o por mí mismo, que a lo mejor estoy enfermo y yo quiero que el Señor me sane. Entonces yo digo, Señor, voy a orar y ayunar para que tú obres en mi vida y tú traigas restauración. Entonces, de acuerdo a la necesidad, ese va a ser, pienso yo, el momento para ayunar. Oportuno. Yo quisiera contestar algo más de eso. Y yo creo que dependiendo cómo nosotros queremos crecer o tener una intimidad más con Dios, yo creo que si por ejemplo, si nosotros queremos crecer espiritualmente y queremos acercarnos más a Dios, yo creo que es el momento para que el ayuno que nos lleva es a ser sensibles, lo que ya dijeron nuestros hermanos, a la guianza de Dios. Y cuando tenemos un proyecto, cuando queremos hacer algo,
siempre en el contexto como lo vemos en toda la Biblia, siempre ha sido cuando el pueblo está a borde de un evento, al borde de un proyecto. Entonces el pueblo se ha volcado al ayuno. Por ejemplo, si usted tiene proyección de ser un líder efectivo, entonces eso lo va a llevar al ayuno. Si usted quiere crecer espiritualmente para bendecir a otras personas, entonces eso mismo lo va a llevar al ayuno. Ok, o sea, lo que me quieren decir en todo esto, que el ayuno le ayuda a uno para incrementar y fortalecer nuestro espíritu, ¿no? Ese para mí es como que lo encierro ahí, me fortalece cada vez que yo me voy a encerrar y voy a hablar, a pedirle a mi Señor en el ayuno, a pedirle lo que yo necesito, la necesidad que tengo, y que me ayude a incrementar mi fortaleza o mi conocimiento hacia el Señor.